Buscamos Efesios capítulo 5, mis hermanos. Y hoy cerramos este tiempo en este lugar con un pasaje muy importante. ¿Por qué es importante para mí? Porque no importa que nos cambiemos de localidad. No importa que tengamos un buen nombre, un buen logo, una buena banda, una buena predicación. No importa si somos conocidos en las redes, si tenemos Instagram, si tenemos Facebook. No importa nada de eso si como iglesia en el interior de nuestra familia y nuestros matrimonios no estamos viviendo piadosamente. Hacer eso es construir sobre la arena. Y yo creo que es importante que como iglesia no solamente vivamos a la luz de individuos como humildad, gracia y todo lo demás, sino por la necesidad de que las iglesias se componen de familia y las familias se componen de matrimonio. Y para tener una iglesia saludable necesitamos familias saludables y para tener una familia saludable necesitamos matrimonios saludables. Leí una historia hace poco de un hombre que encontró un violín en el ático de su casa. Y al ver este violín quedó cautivado con su diseño, fascinado. Y al ver las cuerdas comenzó a rasgar las cuerdas con los dedos y cuando hizo eso el sonido fue áspero. El sonido no tenía armonía, se sonaba mal. Frustrado, este hombre pensó que tal vez el violín no servía, que tal vez ese instrumento no servía. Pero en ese entonces miró hacia la derecha un librero donde habían varios libros de música y en el suelo había un arco. Y al ver el arco lo tomó, vio que hacía juego con el violín, miró algunos libros y miró cómo era la posición. Y de momento colocó el violín, colocó el arco y rasgó la cuerda con el arco. Y cuando hizo eso, sonó un sonido, salió un sonido armonioso. Mis hermanos, quizás la primera vez cuando él tomó el violín y lo tocó como entendía que debía tocarlo, se dio cuenta que no funcionaban las cosas. Y el problema no era el violín o el instrumento, el problema tampoco era el hombre, el problema que lo estaba usando de manera tal de lo cual no fue diseñado. Y así sucede en nuestros matrimonios. Así sucede en nuestros matrimonios. Dios es el diseñador de la relación matrimonial entre el esposo y la esposa y le dio propósitos específicos en la familia. Y cuando cada uno vive ese diseño particular que Dios dio para el matrimonio, la melodía que sale de ese matrimonio es armoniosa. Pero cuando vivimos el matrimonio de nuestra manera, no hay armonía, todo lo contrario. Frustración y ruido. Y siguiendo la ilustración del ruido y la armonía, en el mundo hay mucho ruido ahora mismo, muy poca música y mucho ruido. Literalmente, pero también figurativamente con el matrimonio. El mundo hay mucho ruido y poca armonía porque el mundo usa el instrumento del matrimonio como a él entiende. Pero es ruido. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que hombres y mujeres impías, sin Dios, le están enseñando a los cristianos cómo vivir en el matrimonio. Eso es lo peor de todo. Es como si fueran sordos enseñándole a aquellos que tienen oídos espirituales cómo vivir la vida cristiana. No hace sentido. Pero así está el mundo. Nos están enseñando a tocar de manera inadecuada la música en nuestra casa. Usando el matrimonio y los propósitos del matrimonio de manera tal que Dios no los diseñó. Por eso es importante que una y otra vez, mis hermanos, hombres como mujeres, esposo y esposa, estés casado o no, quizás vas al matrimonio, es importante también para ti esta exhortación. O si aún no estás de camino al matrimonio, tienes amigos, primos, hermanos que están casados y esta instrucción es importante para ti. Necesitamos volver a lo que dice las Escrituras acerca del matrimonio. Ese es el punto. Porque si vivimos
con matrimonios disfuncionales, familias disfuncionales, habrá iglesias disfuncionales. Habrá iglesias disfuncionales. Por lo tanto, esto es como el annual training del Army. Hay que venir una y otra vez, porque todos los días estamos siendo bombardeados, todos los días, a esta enseñanza. Así que, hermano, hoy vamos a ver, somos iglesia, matrimonios viviendo el diseño de Dios para la familia. Matrimonios viviendo el diseño de Dios para la familia. Vamos a ver 5 cosas, una introducción bien corta de Efesios, un llamado a la sujeción, un llamado a liderar con amor, la responsabilidad de la sujeción y la piedad, y la imagen más grande del Evangelio y las aplicaciones. Así que, mi hermano, no ha empezado el reloj, porque como es mi última predicación, hoy yo voy a estar acerca de hora y 30, para estrenar, ¿verdad? Dejar este lugar bien predicado. Pero vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Un pasaje que he escuchado en muchas bodas también igualmente. Versículo 22 al versículo 33, mira lo que dice el pasaje. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también, o deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nos encontramos en la carta a los Efesios. Pablo escribe esta carta a los Efesios que nos encanta, es hermosa, porque en ella encontramos una de las más altas teologías. En el capítulo 1 nos habla de la elección, predestinación, adopción, ser sellado con el Espíritu. Pero a la misma vez, luego del capítulo 3, del capítulo 4 en adelante, vemos las aplicaciones prácticas, o por decirlo de alguna manera, la vida que fluye de un creyente que ha sido salvado por gracia. Pablo va desde la elección, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, hasta la intimidad del hogar, de cómo nos manejamos en la casa. Miren cuán amplia es la enseñanza de la carta de los Efesios. Y como sabemos, los primeros 3 capítulos son profundamente doctrinales. Nos enseñan acerca de la elección, de la salvación por gracia. Nos enseñan acerca de que fuimos salvados por gracia, de que somos un mismo pueblo, de que el misterio estaba oculto. Todo eso es doctrinal, está hermoso, ¿no? Sabemos eso en el capítulo 1, 2 y 3. Pero nos encontramos en la segunda sección de la carta, en el capítulo 5, donde Pablo comienza a decir cómo se ve una vida salvada por gracia. Y yo me cuido cada vez más en decir en esto, cuidado mis hermanos, que no caigamos en esto. Como Dios me salvó por gracia, ahora yo viviré por él. No, espérate. Del capítulo 1 al 3 al 4 no es que dejaste a Cristo en el 3 y en el 4 tú vives. Es que el capítulo 4 al 5 y al 6, Cristo está viviendo la vida a través de ti. Es Cristo que produce una vida de piedad como la que vemos aquí. Y dice en este capítulo 5, en el mismo centro de los 3 capítulos que están hablando de la forma práctica de vivir el Evangelio, está este pasaje sobre el matrimonio. Mire cómo Dios colocó esto. Quiero que vayan viendo cómo Dios colocó este pasaje en medio de esta carta tan hermosa.
Y lo primero que vemos en el versículo 22, para ir directamente al pasaje, es que dice que las mujeres en el matrimonio deben estar sometidas a sus propios maridos como al Señor. Claramente este pasaje está dirigido, este texto particular, a la mujer cristiana o a la esposa. La palabra mujer también se traduce como esposa en este contexto. Así que Pablo está hablando acerca de la sujeción en el contexto del matrimonio. La mujer casada debe estar sometida o sujeta a su esposo en el contexto del matrimonio. Y esta palabra también, que se traduce como sujetas o sometidas, yo creo que la versión que ustedes tienen, implica estar bajo autoridad. Eso es lo que implica. Implica un profundo respeto hacia el esposo. Implica que la mujer se coloca bajo su esposo para encontrar en él dirección y cuidado. Implica que la esposa cristiana, mis hermanas, las esposas casadas que están aquí, no retan a sus esposos, no dominan sus esposos y no lideran su familia, porque eso es un rol que Dios le ha delegado al hombre. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. ¿No saben cuántas bodas yo he ido que los pastores empiezan a enseñar esto y dicen, no significa que, no, eso es lo que significa. Como que no pueden bregar con el texto. Quieren rápido cambiarlo. No, significa que la mujer debe estar bajo la autoridad del esposo. Eso es lo que significa. Ahí no hay que buscarle más vuelta al gato. Nos incomoda. Esos son otros 20. Vamos a ver por qué. Implica sujeción estar bajo autoridad. Pero mira cómo dice, como al Señor. ¿Qué significa esto de que la mujer debe sujetarse o someterse a su esposo como al Señor? ¿Significa por un lado que el esposo es como Cristo en la casa? Yo creo que no. No significa que la esposa debe someterse al esposo de la misma forma que se somete a Cristo. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Sino, y Colosenses expande un poco más, que la sumisión de la esposa para el esposo es servicio de adoración que presta a Dios en su familia a la esposa. Ese es el punto. Cuando vamos a Colosenses capítulo 3, 18, dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, otro texto bastante claro, como conviene en el Señor. Ahí está el punto. Como conviene en el Señor. O sea, Pablo le dice, es apropiado, es un servicio de adoración a Dios y de piedad, tu sujeción a tu esposo. Ese es el punto. No es que tu esposo es Cristo y Dios en la casa, porque tú sabes que no lo es. Y tampoco debemos adorar a nuestros esposos. Ustedes deben adorar a sus esposos, ni esposos a esposas. Sabemos que la única adoración es a Dios. Pero ese como el Señor es el servicio que la esposa presta al Señor en su piedad en el hogar. Pero Pablo da más razones. Versículo 23, vaya conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la razón es que Dios ha diseñado, como vimos en la ilustración del comienzo, el matrimonio de esta manera, ha puesto al hombre como la cabeza del hogar o del matrimonio y de la mujer. En otras palabras, mis hermanos, o esposa que estás aquí, en el diseño de Dios para el matrimonio, Él ha designado al esposo como la cabeza de la relación y esa es la razón por la cual tú debes sujetarte a su esposo. Es la voluntad de Dios para tu matrimonio. Ese es el punto. Y si estuviera en otro lugar, quizás me hubiesen tirado ya piedras. Pero es claro. Esa es la voluntad de Dios para el matrimonio. Que vivan de esa manera. Que vivan de esa manera. El hombre es cabeza de la mujer, dice el pasaje. Y muchos liberales tratan de decir que eso de cabeza es una palabra que se usa para decir fuente, para decir que de Adán vino la costilla y realmente lo que dice es que es la fuente, no es que es la cabeza. La palabra cabeza en la escritura se utiliza como autoridad, punto. Cristo es la cabeza de la iglesia, no solamente la fuente, sino la autoridad. El hombre es la cabeza de la mujer. Y aquí yo quiero comenzar
quizás a pensamientos que vienen mosquitos y moscas, como yo digo, echarle flea a esos pensamientos que posiblemente ya están en las cabezas de muchos. Esto no implica para nada que la mujer es inferior en dignidad a su esposo, para nada significa eso. Eso es lo que nos dice el feminismo, que aquel que se sujeta o se somete es inferior. Eso es lo que te dice el feminismo. Pero sabemos que eso no es verdad. Porque en la Trinidad, Dios el Hijo es igual de divino que Dios el Padre y voluntariamente se sometió a Dios el Padre. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero el mundo le llama abuso, inferioridad, injusticia. Pero el Creador le llama tu Dios, el que te salvó. El mismo de Efesios 1 al 3 le llama belleza en el matrimonio. Tú tienes que elegir a qué voz tú vas a escuchar en tu matrimonio y en tu familia. Ellos le llaman abuso, Dios le llama belleza. Claro. Yo voy a decir por qué también ellos lo llaman abuso. Porque sí ha habido un abuso de la autoridad que Dios le ha delegado al hombre. Y por eso yo reconozco, mis hermanas y matrimonios que están aquí, que sí hemos tenido ejemplos horribles de liderazgo en nuestros hogares, de nuestros padres abusadores, muchos de ellos, quizás abuelos, tíos, primos, personas que conocemos que han abusado de sus esposas, golpeándola. Eso no es lo que estamos hablando aquí, mis hermanos. Esos son infelices que deben pagar por las consecuencias de su pecado. Y si no se arrepiente, deben quemarse en el infierno más profundo. De verdad, un hombre que golpea a una mujer, ¿qué es eso? Eso es una cobardía, eso no es un hombre. Pero no dejemos que los malos ejemplos nos quiten la belleza del matrimonio. ¿O no ha habido padres abusadores? Sí. ¿Y por eso vamos a desechar la paternidad y la maternidad piadosa? No. El punto es, mis hermanas y hermanos, que yo sé que vienen pensamientos de que hay hombres que abusan de esa autoridad, que hay personas que se han aprovechado de eso, que el mundo te dice que, mujer, que someterte a tu esposo, eso es ser inferior. Eso no es lo que dice la palabra. De hecho, si yo me entero que en medio nuestro hay un hombre haciendo eso, yo soy el primero que voy a la policía para que lo arresten. Sea miembro o no sea miembro. El pecado no se debe tapar de esa manera. El abuso no es el camino de la autoridad que Dios le ha delegado al hombre en la casa. Claro que no. Esa es la autoridad distorsionada por el pecado y por Satanás. Eso sí. Pero estos malos ejemplos no deben ser la razón de abandonar la belleza del diseño del matrimonio que Dios creó. Y la respuesta del mundo es fatal, el feminismo. Es fatal. Porque lo que hace es que no resuelve el problema. Pone al enemigo como el hombre ante una respuesta del machismo. Y la otra respuesta es peor de los hombres ahora. Hay un movimiento de patriarcado y hombres macho pecho peludo que ganan mucho dinero y se creen otro disparate más. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la hombría bíblica que está aquí? Así que mi hermana que está aquí, en el diseño de Dios, la mujer que está aquí y esposa, Dios colocó a tu esposo como la cabeza de tu hogar. Y sigue diciendo el pasaje, mira cómo sigue diciendo, como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. En todo. Sabemos que el esposo no es el salvador de la esposa como Cristo de la iglesia, pero esto nos informa la clase de liderazgo que el hombre debe ejercer dentro de la casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, esto nos demuestra que así como nosotros como iglesia nos sujetamos a la autoridad, a la dirección, al cuidado de Cristo, así la esposa debe también sujetarse a la autoridad, el cuidado y la dirección de su esposo. Ese es el punto. Hay una gran diferencia, claro que sí, entre la iglesia y Cristo, entre nosotros como esposo y esposa. Pero el principio es el mismo. Las esposas deben estar sujetas en algunas cosas. El pasaje dice en todo.
en todo. Algunas aplicaciones, mis hermanas que están aquí. En primer lugar, esposa que estás aquí, pregúntate si tú eres una mujer de un espíritu sumiso o sujeto a tu esposa. No te apresures. Tómate tu tiempo ahí. Medita si tú eres esa mujer que está sujeta, esa esposa que está sometida y sujeta a su esposo. Recuerda que esto no es una cosa mía de que somos bautistas, reformados y por eso predican eso. No, eso está en la Biblia, lo acabamos de leer. Pregúntate en tu corazón, esposa, que estás aquí. ¿Yo tengo un corazón sumiso? Porque el Dios del capítulo 1 de Efesios es el Dios del capítulo 5. O sea, no podemos decir, sí, soy salvo por gracia y al mismo tiempo negar la sujeción en la casa, porque entonces estamos rompiendo la Biblia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pero tú ahí, hermana, esposa que estás aquí delante del Señor, medita, ¿tú estás sujeta a tu marido en todo? Y claro, no estamos hablando en aspectos que te lleven a pecar contra Dios, porque Cristo es cabeza del hombre. O sea, Cristo tiene más autoridad que tu esposo. Y si tu esposo te invita o te lleva a pecar, tú no estás bajo la autoridad de él para hacer eso, porque tú honras a Cristo más que tu esposo. No estoy hablando de eso. Otra pregunta que debes hacerte: ¿quién es la cabeza de tu familia? Sí, yo no soy cabeza, pero soy el cuello. Ajá, eso es manipulación entonces. Eso está bien. Manipular a tu esposo para que haga lo que tú quieras. Cuidado con eso también. ¿Quién es la cabeza de tu hogar? ¿Estás usurpando ese lugar que Dios le dio a tu esposo? Y quizás me conteste, sí, pero lo que pasa es que él no toma ese lugar. En primer lugar, para él viene ya mismo su momento. Eso es lo primero. Lo segundo, nunca va a tomar el lugar si tú no lo dejas. Si tú lo quieres controlar todo, si tú quieres darle todo, si tú quieres hacerlo todo en tu casa, tu esposo se va a sentar en un sofá a ver televisión. Tienes que darle el espacio para que él tome su liderazgo. ¿Cómo se ve esa sujeción en tu relación hoy, mi hermana? Alguna manera que mostramos esa sujeción, están callados hoy, son con las actitudes. Esposa que estás aquí, tus actitudes muestran mucho si estás sujeto a tu esposa o no, si tú lo estás respetando realmente. Todo eso muestra desprecio hacia tu esposo. Y eso es deshonroso delante de Dios. Ese es el punto que estamos viendo aquí. Eso es deshonroso delante de Dios porque no muestra la sujeción de Cristo. ¿La iglesia le hace eso a Cristo? No, mi hermano, yo creo que no. Otra manera en que reflejamos que está sujeta es cómo está sirviendo a tu esposo, cómo está siendo ayuda idónea para él. Hermanas, el sometimiento, y escuche esto bien, es un acto de adoración a Dios, no a tu esposo. El sometimiento y la sujeción es un acto de adoración a Dios. Mi hermana, yo no sé si tú tienes una mejor idea del matrimonio de la que Dios, pero yo creo que Dios es más sabio que los hombres. Yo creo que tú también sabes eso. Él es más sabio que nosotros. Sí, lo que pasa es que tú no sabes, pastor, cómo es Él, lo difícil que es Él. Tú no vives en mi casa. Él no es creyente. Ok, vamos a ver si Pedro nos ayuda un poquito de eso. Vayan a 1 de Pedro 3, 1 al 6, en esta aplicación que estamos haciendo, a ver si Pedro nos ayuda un poquito. Yo creo que Pedro nos puede ayudar a ambos. Deja que vayamos los hombres también. 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Y recuerden que no estamos hablando de soportar abuso ni maltrato físico, no estamos hablando de eso, por si acaso. O de infidelidad, no estamos hablando de eso. 1 de Pedro, capítulo 3, 1 al 6. Mira lo que les dice a ustedes, esposas. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ahí está, el no creyente, desobediente a la palabra, o si es creyente, no está viviendo en piedad,
puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Oh. Tu testimonio en tu casa es una manera por el cual Dios puede ganar a tu esposo. 2, al observar ellos la conducta casta y respetuosa. Ahí está. Y Pedro le dice a ustedes, hermanas, esposa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que el que procede de lo íntimo del corazón con un adorno incorruptible, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es que precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Ahí está la otra frase. Estando sujetas como a su marido. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarla. ¿Vieron el pasaje? Lo que es precioso para Dios. Para el mundo es la rebelión. Eso es brutal. Rebélate contra tu esposo, no le hagas caso, eso es abuso. Espíritu tierno y sereno para tuyo. Eso es precioso. Y miren la diferencia entre la desesperación que te está llevando a ti a decir, es que no puedo con él. Miren el versículo 5. ¿Cuál es la contrario a la desesperarnos o desesperarse ustedes como esposa? Mujeres que esperaban en Dios. Ahí está. Mujeres que esperaban en Dios. ¿Y cómo estas mujeres esperaban en Dios? Estando sujetas a su marido. Mi hermano, cuando hablamos de esperar en Dios, necesariamente estamos hablando en oración. Necesariamente. ¿Tú sabes por qué quieres tener el control de tu hogar y te desespera tu marido? Porque no estás esperando en oración. Dios te está llamando, esposa que estás aquí, que quizás tengas un marido difícil. Yo sé que sí, los hay. Yo soy el primero. A esperar en Dios en oración. A esperar en Dios en oración. Pero en sujeción. Estando sujeta. En oración estando sujeta. No es en oración y tú por allá y yo por acá. En oración estando sujeta, mi hermano, mi hermana, usted no puede hacer lo que Dios sí puede hacer. Ese es el punto. Cuando ustedes esperan en Dios en oración, Dios se encarga, mi hermano, de obrar. Pero mientras usted quiera seguir teniendo el control de su hogar y cambiar a su esposo, ok, cámbialo, vete, hazlo tú. No van a cambiar nada. Esperen en Dios en oración. Oren por sus esposos. Ustedes son su ayuda idónea. Y lo mejor que pueden hacer por su esposo es orar por él. Es difícil, dificilísimo, imposible, a menos que vayan a Efesios nuevamente, porque Pablo nos da la clave para vivir de esta manera. Y aquí viene el otro punto, para la aplicación a ustedes esposas. Es difícil, dificilísimo. Imposible. En la carne, imposible. Por eso Pablo en el capítulo 5, versículo 18, le dice a las mujeres y a todos, a los hombres, a los creyentes, no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahí está. Vivir en sujeción es imposible en la carne a menos que estemos llenos del Espíritu. A menos que estemos llenos del Espíritu. Y eso va a producir el versículo 21, sometimiento unos a otros. Mis hermanas, usted debe estar llena del Espíritu, esperar en oración para vivir conforme a la voluntad de Dios en tu matrimonio. Ahora bien, ustedes no son las únicas que necesitan eso. Y la demanda para nosotros es mucho más alta. Nosotros también necesitamos, según las Escrituras, ser un esposo, como Cristo es esposo de su iglesia. Veamos en tercer lugar, un llamado entonces a liderar con amor a los hombres. Un llamado a liderar con amor. Versículo 25, Efesios 5, versículo 25, vaya conmigo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ahora Pablo dirige su palabra a los esposos, a los maridos. Y antes de ver este pasaje directamente, de lo que está diciendo este pasaje, implícitamente Pablo ya le dio una responsabilidad a los esposos en la casa antes de decir el versículo 25. En el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza del hogar. Oh. ¿Lo vieron ahí? Versículo 23.
Y lamentablemente muchos hombres entienden cabeza como una posición para dar órdenes y ser complacido. Ese es el problema, ese es el problema de la hombría de hoy, el machismo de hoy. Se creen que es una posición del hombre para dar órdenes y ser complacido. Esa es la visión mundana del liderazgo en el hogar. Que no está en el pasaje, de hecho. No está en el pasaje. Ser cabeza no es una posición para suprimir, ser cabeza no es una posición para pleitesía, sino que ser cabeza es ser responsable del hogar. Ese sí. Es una responsabilidad que, hombre, Dios nos da a ti y a mí como esposo. Eso es ser cabeza. De una responsabilidad sacrificial. Sacrificial. Miren cómo dice la compañía, versículo 23 conmigo, vaya de nuevo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Cómo Cristo se constituyó cabeza de la iglesia si no fue sacrificando su vida por ella? Bien, ¿ven cómo el liderazgo del hombre en el hogar está atado necesariamente al sacrificio y a la entrega? Como Cristo es cabeza de la iglesia y la salvó. Así mismo. Mi hermano, Cristo se hizo completamente responsable por el pecado de su iglesia, tomando y pagando el precio en lugar de su iglesia, recibió el daño para darle el beneficio a su esposa, que es la iglesia. Él no vino para ser servido, él no vino para hacer una obra a medias, sino que Cristo como cabeza completó la obra y salvó a su iglesia entregando su vida. De la misma manera, Dios nos llama a ser cabezas que nos sacrificamos por nuestras esposas. Ese es el liderazgo bíblico. No es tener dinero y frontear y ir al gimnasio, que está bien, todo eso. Ir al gimnasio, ganar bien. Pero el texto nos habla de ser cabezas sacrificiales. Eso es lo que nos habla el texto. Hombre, que estás aquí, esposo, tú eres cabeza. Tú eres cabeza. Tú eres responsable de tu hogar, no tu esposa, eres tú. ¿Cómo están las cosas en nuestra familia? ¿Cómo andan las cosas en casa? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está nuestra esposa? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está el sustento? ¿Cómo está nuestra casa físicamente? ¿Cómo van los planes? Eso no es asunto de tu esposa. Sí, ellas ayudan, pero esa carga la debemos llevar nosotros, como esposos. Y claro, ellas, gloria a Dios por ellas, que son misericordiosas con nosotros y nos ayudan y nos llevan. Pero eso es responsabilidad nuestra. Mire el versículo 25. Marido, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio mismo por ella. El liderazgo amoroso y sacrificial es el modelo del esposo cristiano. Esa palabra amen se traduce también como cuiden, gusten, sientan. El verbo viene de la emoción de sentir y se utiliza para expresar pasión, deseo, cuidado, empatía y regocijo. Cuando dice amén, está hablando en ese sentido. El amor no es el amor como tú te lo imaginas de darle un cheque a tu esposa cada viernes. Ya te amo porque te proveo. Pero espérate. Eso es una definición muy corta del amor. Muy corta del amor. Sino que habla de deseo, de gustar, de cuidar, de regocijarnos con ellas. El esposo tiene la orden de Dios de amar a la esposa. Meditando sobre esto, mi hermano. Es un mandato de Dios. Amar a mi esposa es obedecer a Dios, es el punto. Así como Cristo amó a la iglesia. Si es complicado que la mujer debe someterse como la iglesia a Cristo y la iglesia no es perfecta, imagínense más complicado es que el texto nos diga que nosotros debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Eso es más complicado, porque Cristo sí es perfecto. Es una demanda mucho más alta. Se entregó por ella y dio su vida de manera sacrificial. Así Cristo amó a la iglesia, de manera voluntaria, determinada, sin reserva. Versículo 26. ¿Para qué hizo eso?
para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Este lavamiento del agua está aludiendo al lavamiento prenupcial, y aquí hay un mensaje también para los no casados, que la novia se preparaba. Después de este lavamiento, la novia era perfumada, ungida y adornada con vestimentas nupciales. Y en el judaísmo, la ceremonia de boda también llegó a ser llamada santificación de la novia, o estar separada para su marido. Recuerden que en las bodas del primer siglo los judíos primero se desposaban y luego el que se iba a consumar ese matrimonio se iba, no consumaba el matrimonio en el acto, sino que se iba a preparar casa, cerca de 6 meses a 1 año, para luego regresar. Pero legalmente ya estaban casados. Y ese es el lavamiento, esa preparación de la novia. Y así dice que Cristo preparó a la iglesia para presentársela a sí mismo. Esto debería describir también el noviazgo. Un proceso de santificación, no de manoseo. Un proceso de santificación debería ser el noviazgo. El novio debe preparar a la esposa, a la que va a ser su esposa, para la relación matrimonial mediante la piedad. Eso es lo que Cristo hizo con su iglesia. La preparó y la santificó. Y así mismo somos llamados nosotros también esposos a hacer con nuestras esposas. Cristo intencionalmente obró por su iglesia para presentársela a sí mismo como santa y gloriosa. Dice un comentarista respecto a esto, dice: el esposo tiene la responsabilidad de guiar a su familia en el avance del reino de Dios dentro del contexto del amor. El amor bíblico busca compasiva y justa y sacrificialmente el beneficio de otro. Pero sigue diciendo el pasaje: así deben también los maridos amar a sus mujeres. Y ahora trae otra comparación: como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora Pablo no solamente trae el ejemplo de Cristo y la iglesia, sino que también nos dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. ¿Pero qué significa eso? Por lo menos no quiere decir que deben amar a sus propias esposas tal como se aman a sus propios cuerpos, sino que deben amar a sus propias esposas como siendo ellas sus propios cuerpos. Recuerda que cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne. Y esa visión debe gobernar el matrimonio. Mi incomodidad es su incomodidad debe ser mi incomodidad, su hambre es mi hambre, su dolor es mi dolor. No existen vidas separadas, no existen cuentas separadas, no existen asuntos separados, es una sola carne. Entonces, si yo voy a amar a mi esposa como mi propio cuerpo, en ese sentido es una conmigo, por lo tanto, sus dolores, sus penas, sus sufrimientos son también mis dolores. Yo no me desentiendo de mi esposa, porque ella es mi carne. Ella es mi cuerpo. Y mira lo que pasa cuando amamos así naturalmente a nuestras esposas. Mira lo que versículo 29. Porque nadie aborreció más a su propio cuerpo, sino que ¿qué hace? Lo sustenta y lo cuida, así como también otra vez Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Estas palabras sustento y cuidado, mis hermanos, esposos que están aquí, mira lo que significan. Sustento, literalmente, es criar. Esa palabra se utiliza también para los padres que críen a los niños en la disciplina e instrucción del Señor. Esa misma palabra es criar. Es nourish en inglés. Es como dar todo lo necesario para que ellas florezcan. Y claro que nuestras esposas no son nuestras hijas. Definitivamente no lo son. Y no las vamos a tratar como nuestras hijas para nada. Son adultas igual que nosotros. Y responsables ante Dios. Pero yo creo que esta palabra lo que informa, hombres que están aquí, es que no solamente hay un componente de sustentar económicamente, sino de cuidar el corazón de nuestras esposas. Aquellos que les gusta sembrar saben que la tierra debe prepararse, la planta debe ser puesta con cuidado en un buen terreno, debe recibir sol, pero no mucho que se quema, debe recibir agua, no mucho que se ahogue, debe cuidarse de los insectos que pueden dañar su hoja.
sea, no es solamente económico el sustento, sino que hay una responsabilidad de levantar a nuestras esposas para que florezcan en el lugar donde Dios las ha puesto. Ese es el punto. Darle todos los nutrientes necesarios de nuestro amor, compasión, cuidado, protección, para que ellas florezcan donde ellas están. Ese sustento y cuidado. Otro sentido que trae esta palabra es traer cerca, reavivar. Y Pablo usa la palabra cuida de esta manera, como hablando de calor, de ternura. De hecho, es la misma palabra que usa en 1 Tesalonicenses, no lo tienen que buscar. Mira, hombres, lo que dice. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre cría con ternura, ahí está la misma palabra, a sus hijos, teniendo así un gran afecto, ahí está la otra palabra. Nos hemos complacido en impartirle no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas para que llegasen a ser muy amados por nosotros. Ese pasaje que dice que la sustenta y la cuida está hablando del cuidado y la ternura del esposo hacia la esposa. Hermanos, usted no se acuesta con ropa áspera ni incómoda. Si tiene frío, se abriga. Está cómodo al dormir. Eso es lo que transmite. Ese calor, eso es lo que transmite este pasaje. Eso es lo que nosotros como esposos debemos también transmitir a nuestras esposas. No es un cheque frío en la mesa. Es un cariño. Es un cuidado. Porque Dios las diseñó para recibirlo de parte nuestra. Y dice, así como Cristo de la iglesia. Hombre que estás aquí. No hay más grande cuidado y amor que el cuidado y la ternura que el amor de Cristo para con nosotros. Él no nos recuerda nuestros pecados. Cristo no nos trata con rudeza. Él no es vengativo. Él no nos deja desprovistos. Sino que a pesar de nosotros darle razones para no amarnos, Él nos ama con un amor eterno. Él es paciente con nosotros. Él no nos recuerda nuestras faltas, sino que nos recuerda su perdón y su favor para con nosotros. Él tiene cuidado de todos los detalles de nuestra vida, mis hermanos, y ustedes lo saben. Él provee alimento físico, espiritual. Él nos muestra su cariño por medio de la creación, pero principalmente y claramente vemos el amor de Cristo para con nosotros, hombres que estamos aquí, cuando se humilló y se trepó en un madero como un vil pecador y fue clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos vida eterna. El amor de Cristo no fue verbal, Él actuó, nos demostró su amor. Esposo que estás aquí, algunas aplicaciones. ¿Cómo el Evangelio hoy te está llamando a amar a tu esposa? Medita dónde estás, esposo que estás aquí. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas? ¿Cómo se ha visto ese cuidado, esa ternura en tu matrimonio? ¿Cómo has sido tú intencional en eso? Quizás pues debamos venir arrepentidos delante del Señor, porque estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios cuando hacemos eso. ¿Cómo está tu liderazgo en la casa? Quizás no hemos sido las cabezas que Dios nos ha llamado a ser, no hemos puesto en el centro a nosotros mismos y confundimos la autoridad con complacernos a nosotros mismos, avanzando nuestro propio reino cuando somos llamados a avanzar el reino de Dios, mostrando el Evangelio en nuestro matrimonio. Nos hemos aprovechado del lugar donde Dios nos puso para ser responsables, para acogerlo para privilegio de nosotros. Y rendiremos cuenta al Señor por eso. Esposo que estás aquí, ¿estás liderando con amor? ¿O estás hecho un gamer? Viendo series todo el día de Netflix. No podemos cumplir el llamado de ser cabeza siendo pasivos en nuestros hogares. Mis hermanos, el problema no es jugar videojuegos en un momento dado. El problema no es ver una serie de vez en cuando. El problema es que nos escondemos detrás de todo eso para no ser responsables en nuestro hogar. Ese es el problema.
¿Estamos liderando nuestros hogares realmente? Oh, estoy cansado, mami. Bienvenido a ser hombre. Esa es la realidad. Con sudor y con dolor, ¿qué? Sacará, trabajará. La maldición del pecado. Escuchaba, ¿verdad? Están loquitos. Los lavacucu, decía uno. Uno decía, hay hombres que le han dado la carga principal a la esposa del sostenimiento y la crianza. Ya tienen doble maldición. Parir con dolor y sustentar la casa. No, nuestra paga del pecado es trabajar con sudor y eso es parte de. Y claro que llegamos cansados. Y claro que a veces llegamos y no queremos. Claro que sí. Pero bienvenido, hombre. Nuestra esposa también está cansada. Y más aquellos que tienen 4 o 5 hijos. 3 hijos, 1 solamente. Ustedes saben. ¿Cómo estás liderando sacrificialmente o aprovechándote? ¿Cómo está tu liderazgo en tu casa, mi hermano? Somos cabezas, nosotros proveemos dirección, cuidado a nuestras casas. De hecho, ese liderazgo influencia a nuestra familia. Piense cómo nosotros estamos influenciando a nuestras esposas. ¿Cómo intencionalmente, esposo que estás aquí, estos últimos semanas o meses, puedes identificar algo de lo cual tú tuviste iniciativa para influenciar a tu esposa de manera piadosa? Esposo, el texto dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo mínimo de este pasaje enseña, lo mínimo es que debemos ser buenos proveedores de nuestra casa y tenemos que hacer lo necesario para buscar el pan. Eso es lo mínimo. Si hay que trabajar horas extra, pues amén. Si hay que buscar los trabajos, pues amén, en un momento dado. Si hay que hacer lo que sea, que nuestra casa esté cubierta. Eso es lo mínimo. Pero eso es lo mínimo, no es lo máximo. No es que yo cumplí con mi deber cuando traigo el cheque. Porque dice el sustento y el cuidado, habla de ser tiernos, compasivos, calurosos con nuestras esposas y familia. En primer lugar, nosotros los hombres debemos ser los mejores administradores de nuestra casa. Punto. ¿Los gastos que hacemos son piadosos o son antojos? ¿Estamos ocupados en juguetitos para comprar con nuestro cheque o para hacer provisión y ahorro para nuestra familia? Si mañana nosotros tenemos un accidente y tú eres el único que trabaja en tu casa, por ejemplo, tenemos que también buscar las maneras de extender cuidado. Y mi hermano, quiero ser cuidadoso. Hay providencia de Dios en nuestra vida. En donde el Señor cierra las puertas y de momento nos vemos en escasez. Está bien. Pero eso no nos da excusa para tirarnos para atrás. Es una excusa para seguir orando al Señor y trabajando por nuestra familia. Pero estas últimas semanas, hombre, ¿cómo ha estado tu ternura para con tu esposa? ¿Cuándo ella puede decir que le mostraste amor, ternura? La realidad es, mis hermanos, que la rutina nos coge y nos coge y nos coge. Y parecemos roommates si no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién es responsable de que eso? Eres tú, hombre. Es que estoy cansado trabajando. Cuidado de esconderte en el trabajo para no hacer tu deber con tu esposa también. Se escucha más piadoso, estoy trabajando y estoy bien cansado. Sí, pero aún así tenemos la responsabilidad de mostrar ternura, cariño y cuidado para con nuestras esposas. Eso se ve de diferentes maneras, mi hermano. Diferentes maneras. Una de ellas puede ser, pregúntale a tu esposa hoy cuando llegues, ¿cómo yo te puedo mostrar de esta manera que me dice el texto que predicaron hoy? ¿Qué yo no estoy haciendo bien ahí? Y te callas la boca y escuchas. Pues nosotros somos siempre respondones, estamos buscando siempre tener la razón. No, lo que pasa es que tú no entiendes, que yo el trabajo, cállese, escucha a su esposa. Porque tú suples su necesidad. Y Dios te puso también ahí para suplir su necesidad emocional. O el último beso apasionado fue el día de su cumpleaños. No sé, yo espero que no.
¿Tú te imaginas Cristo mostrándonos amor para la iglesia una vez al año? Cristo no va mal el día del aniversario, el domingo que viene. Te amo y te muestro tú. Ya después de ahí desaparece Cristo. ¿En serio? No, el amor de Cristo se renueva cada mañana para con nosotros, su misericordia. Hombre, ¿es fácil? Claro que no. Tenemos la misma exhortación que Pablo. Llenos del Espíritu sí podemos hacerlo. Llenos del Espíritu podemos cumplir nuestro rol como esposos, de ser cabezas piadosas de nuestro hogar, cuidando, no solamente proveyendo, sino para sus necesidades de nuestras esposas. Necesitamos estar llenos del Espíritu. Yo creo que hoy es un buen día, en la noche quizás, o mañana, cuando hayan digerido un poco, o cuando salga la predicación y la escuchen otra vez, que dura más o menos 1 hora, yo creo. Sentarnos como matrimonio, a ver dónde estamos, hacer un inventario. De nada vale mudarnos de lugar, tener una facilidad más grande, todo lo demás, si tenemos matrimonios rotos, familias rotas e iglesias rotas. La piedad comienza en nuestra casa. Y de hecho, mira qué brutal, cuando Dios llama a alguien para el ministerio, mira cómo está su casa primero. Así de importante para Dios es esto. Conclusiones, mi hermano. Yo sé que esto es un overview. Podemos ir en cada cosa profundizando y profundizando cada vez más. Pero si se dieron cuenta, el pasaje termina diciendo, cada cual, en todo caso, versículo 33, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. Claro que un marido abusador es difícil de sujetarse, claro que sí. Por eso nos llama mal. Pero claro, mujer, que amar a una mujer que no se sujeta también es difícil. Por eso le llama a usted a sujetarse. Que por medio del Espíritu nos facilitemos unos al otro. Ser los esposos y las esposas que ya somos llamados a ser. Y aquel que aún no conoce a Cristo y ha escuchado esta exhortación y ha venido aquí quizás de visita, lo más importante para ti no es tu relación matrimonial, aunque es importante para Dios, sino tu relación con Cristo. Y solamente esa relación puede ser reconciliada y restaurada por medio de la sangre de Cristo. Si vienes hoy en arrepentimiento y fe y reconoces que tú no eres ese esposo, esa esposa, esa mujer y ese hombre que Dios llama a ser, hay perdón para ti en esta mañana. Vamos a orar, vamos a cantar, pero al final también yo quisiera hacer una oración por la familia. Así que vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra, vamos a cantar y luego oramos juntos como familia en este tiempo antes de salir de este lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo me quedo corto con todo lo que ella tiene que decirme a mí, con todo lo que tiene que decirnos a nosotros, Señor, en el día de hoy. La realidad, Señor, es que nosotros no vivimos en piedad para pagar la salvación que tú nos diste, porque es imposible pagar lo que tú hiciste por nosotros. Pero queremos vivir de esta manera porque queremos que tu vida se refleje en nosotros. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro deleite, Señor. Perdóname a mí, Señor, por no ser la cabeza del hogar que debo ser. Perdóname, Señor, por ser egoísta en ocasiones. Oh, perdona a cada hombre, Señor, porque ha relegado su rol de ser responsable de su casa, de cuidar su casa, de cuidar a su esposa, de velar por sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Oh, Señor, perdónanos, Dios. Que hemos creído lo que el mundo dice, la música del mundo ha entrado en nuestros oídos. Estamos cantando sus canciones. Perdona, Señor, también hoy a las esposas que están aquí, que todos los días son bombardeadas, Señor, para vivir de una manera distinta, diferente y contraria a lo que tú revelas en tu palabra. Qué valientes son ellas, Señor, al vivir vidas piadosas en sujeción a sus esposos, en un mundo que odia la sujeción. Oh, Señor, cúbrela con tu espíritu. Ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor. No es fácil, Señor. Pero por medio de tu Espíritu Santo tú las empoderas para hacerlo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, cada matrimonio y cada familia, Señor, nos permita vivir a luz de tu palabra. Porque al final de cuentas, Señor, cuando se acabe este tiempo y tú nos llames en gloria,
Yo quisiera mirar para atrás y decir, mi vida junto a mi esposa fue una imagen al mundo del Evangelio. A fin de cuentas, el llamado para nosotros es mucho más alto que nuestras cotidianidades. Es reflejar el amor de Cristo y la iglesia al mundo por medio del matrimonio. Ayúdanos, Señor. Jamás en nuestras fuerzas podremos, pero por tu Espíritu Santo, Señor, en debilidad lo haremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.